Bueno, bueno, hoy vamos a tratar el tema del flujo turbulento. Este, la clase pasada hablábamos de dos flujos, el flujo laminar y el flujo turbulento. ¿Cómo se daba el flujo turbulento? ¿Cómo se llamaba la chica esta? ¿Rionda? ¿Se me ha ido Rionda? Aquí estoy, profe. Bueno, ¿cómo se me daba el flujo turbulento que habíamos hablado antes? No me acuerdo. ¿Quién sigue? Chinao. No, no está, ¿no? Sí, Saavedra, profe. ¿qué lo hemos dicho la vez pasada cuando había flujo turbulento? Cuando Que la era- trayectoria de la partícula no estaba definida. y claro, cuando era caótica, ¿no es cierto? Cuando yo veía, y eso, ¿dónde lo visualizábamos? ¿En qué experiencia? Que era un tipo la había realizado anteriormente, Reynolds, pasando un cierto número, se transformaba, ¿te acuerdas que antes eran paralelas las partículas, las líneas de corriente, y ahora se entrecruzaban? Sí, sí, hay una relación con el número de Reynolds que nos Así daba es, un cuando se régimen pasaba, turbulento y o un régimen régimen laminar. y Y, y, un cuando, intercambio de las dos. y cuando se pasaba cierto valor, se me transformaba todo caótico. O sea que bastante difícil explicar el régimen turbulento para aquella época. Entonces han empezado a aparecer distintos investigadores, y entre esos investigadores está Bussinet, la idea de Bussinet, y entonces han empezado a medir el régimen turbulento, y en la medición han puesto un aparato que se llama anemómetro, y la medición la hacía, ponían en una cañería, ponía un aparato que tenía dos hilos transversales a la corriente, que eran, que se calentaban, y se llama, que es un osciloscopio, que se calentaba cuando mayor velocidad y menor velocidad. Entonces, han encontrado de que en este régimen teníamos que, a ver si yo les puedo mostrar, teníamos una velocidad de fluctuación, pero a lo largo del tiempo, si vos lo sumabas, tenemos valles acá y tenemos cumbres, ¿no es cierto? Valles y picos y valles. Cuando vos lo haces a la sumatoria de esta velocidad de fluctuación, te da igual a cero en B1. Entonces, la velocidad promedio era la que valía la B1 y la B2 se mantenía constante. Quiere decir que la velocidad instantánea estaba compuesta por la velocidad promedio, que es esta, más la velocidad instantánea. Y esa es la velocidad de fluctuación. ¿Me van siguiendo? ¿Quién es el que sigue de Saavedra? ¿Fría? ¿No está fría? Bueno, después, ¿quién quiere de fría? ¿Quién me sigue? Villavicencio. Se han perdido y se han ido los changos. O me han dormido. Leal. A ver si son tan leal. No está tampoco. No, no había sido tan leal. ¿Ah?
Jonar. Buen día, profesor. Bueno, Jonar. ¿Ha visto? Entonces, ¿ha entendido que la velocidad esa que se da? Sí, profe, que se da una Bueno, velocidad media y después se van dando picos y valles. que la sumatoria te da igual a cero de esas velocidades de fluctuaciones. Entonces nosotros tenemos que un esfuerzo de corte. ¿Se acuerdan? En propiedad física hemos visto que esa fuerza tangencial era el mu por dB sobre dI, que es cuando es una propiedad física de la viscosidad. Entonces, cuando vos seguís, uno sigue abriendo, vamos a tener esta velocidad que yo le había dicho, la velocidad promedia más la velocidad de fluctuación. Bien. Entonces, acá tenemos en el número 1 tenemos una velocidad y en el número 2 tenemos una velocidad mayor, un poco mayor. Entonces, del punto 1 y 2 quiere decir que en esta superficie, si tenemos distintas velocidades, existe un esfuerzo tangencial. Un esfuerzo tangencial en ese diagrama de velocidad. Y entre el 1 y el 2 hay una longitud. Y esa longitud es la que se llama longitud de mezclado. Entonces, eso es lo que se vislumbra. Bueno, entonces han seguido estudiándolo a este fenómeno y llegan a que a la hipótesis, viene la hipótesis de Pram, que dice que acá en el número 1 aparece un vórtice. Un vórtice significa una partícula que va hasta el punto 2 y desaparece el vórtice ese en el punto 2. Después en el punto 2 aparece acá otra vez en el 1 y así sigue. ¿Qué significa todo esto? Quiere decir que la cantidad de movimiento, hay una transferencia del 1 al 2 o del 2 al 1 de masa. ¿Por qué? Porque si vos tenés distintos grados de velocidad, cuando varía la velocidad, ¿qué se me produce? ¿Jonar? Aceleraciones. No, se me produce, vamos a utilizar, acá utiliza la cantidad de movimiento. Claro, para que ustedes lo puedan para ser concreto y lo puedan ver con un ejemplo práctico. Por ejemplo, tenemos dos vías paralelas de ferrocarril y tenemos un ferrocarril que va a una cierta velocidad menor y el otro a mayor, que lo va a pasar. Entonces, los vagones, uno tira un bulto o tira una masa, ¿no es cierto? Cuando cae la masa, va con la velocidad del vagón, que es mayor velocidad o menor velocidad. Entonces, uno me lo trata de frenar y el otro de acelerar. Entonces, bajo esa explicación, que hay una transferencia de masa, él hace esta comparación, ¿no es cierto?, que esa velocidad de fluctuación está compuesta por B' y U', y va de 1 a 2. Entonces, la transferencia de masa quiere decir, si vos lo multiplicas a B' por el área, vamos a sacar la masa que va al punto 2. Y U' viene a ser la velocidad de fluctuación. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí sacar? Bueno, con el concepto de la cantidad de movimiento y con el concepto de la turbulencia, yo puedo sacar F, la fuerza que está actuando. Entonces, de ahí saca que el tau turbulento va a depender, como la expresión esta que le estoy señalando, es igual a ρ por du sobre di. Entonces, vamos a tener un coeficiente que se llama coeficiente mecánico.
Entonces, ¿de qué está compuesto el tau? Donde se me producen las fricciones. Al producirse las fricciones se me producen las pérdidas de energía. Un tau turbulento y un tau viscoso, en algunos casos. Bueno, tau viscoso más el tau turbulento. Entonces, pero el N, cuando ustedes lo ven, está dependiendo también de DU sobre DI. Quiere decir que varía. El coeficiente no es una propiedad física del fluido. Varía de acuerdo a la velocidad, ese coeficiente. Y ya lo van a ver cuando nosotros calculamos las cañerías y todo, que las pérdidas van a depender de la velocidad con que el agua circula en la cañería. ¿Me has entendido? ¿Cómo era el chango? ¿Jonar? Sí, profesor. Sí. Entonces, véanlo como si fueran dos ferrocarriles que son paralelos a distintas velocidades. Y uno tira una masa, uno me lo trata de acelerar y el otro me lo trata de retardar. ¿No es cierto? Bueno, eso es en concreto. Y toda la teoría está armada para explicar ese fenómeno. Esto que ustedes lo ven matemáticamente, físicamente eso. ¿Qué es lo que pasa cuando bueno, yo no se lo puedo hacer ahora, acá no lo tengo en los apuntes, ya cuando veamos cañería, lo vamos a visualizar, cálculo de cañería. Entonces, vamos a tener que se me produce cuando yo hago el equilibrio, un tau que es viscoso y uno es. En la ley, segundo, las leyes estos de distribución de velocidad no lo tomo. Leyes de distribución de velocidad, que son para todos los casos. Vamos a tener. Eso le daba a los chicos antes. En los contornos. Bueno, los contornos tienen un K que es absoluto, que es la rugosidad. Y siempre acá se forma siempre, antes se creía cuando la velocidad era muy grande, que la velocidad acá no existía, pero siempre existe una subcapa laminar. Cuando esa subcapa laminar supera la cresta o los picos, se dice que es liso, de borde liso. Y cuando no supera, se dice que es de borde rugoso. Entonces, y todo eso se han puesto, bueno, todo eso de borde rugoso, todo eso se van a evitar ustedes estudiar. Todo eso. Entonces, esto sí tienen que saberlo, el coeficiente de resistencia de Darcy-Weisbach, que es la base de las pérdidas. Entonces, plantea una cañería y plantea un equilibrio, acá un equilibrio hidrodinámico. Acá lo tiene, que es igual a todo esto. Entonces, va reemplazando y hace una sumatoria de fuerza y saca cuál sería la pérdida que hay. ¿A qué sería igual? Entonces, imagínense en ese tiempo, se dice, che, ¿cuánto será la pérdida que hay? Han empezado los científicos y los investigadores, los hidráulicos, a ver cuál será la pérdida que hay entre este punto y tal punto. Entonces han puesto todas las variables que intervienen, el diámetro y todo, y han ido viendo de qué dependía. Entonces, esto es muy práctico, experimental, todo el desarrollo y llega que la pérdida era igual a lo que dice la expresión esta, 1. Entonces,
saca que F es igual a esta expresión. Bueno, la de Kalman Brandt no la vamos a dar. Tampoco la tienen que estudiar, muchachos. Entonces, pero tampoco de Kalman Brandt, esto es Boussinet, pero tampoco la vamos a dar. Como yo le decía la otra vez, ahora la parte práctica tiene mucho más, más peso que la parte teórica. O sea que muchachos ahora van a tener que hacer mucho práctico. Entonces, él llega a la conclusión que el F en los fluidos reales, ¿no es cierto? Viene que tenemos, bueno, otra vez vuelve a explicar en cálculo de cañería, que es lo mismo que tubería, que los fluidos reales, nosotros tenemos dos regímenes, como hemos dicho, el laminar y el turbulento. Y ustedes verán que la distribución de velocidad del turbulento trata de emparejarse. Tiene menos panza que el que V1, se ve que está en menos cuarentena que el turbulento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este viene de la cuarentena, el laminar y el turbulento, ¿eh? Entonces tenés el número de Reynolds. Y entonces, cuando pasa cierto número de Reynolds, tenés régimen turbulento. Espera. Acá está. Bien. Vamos a ver la fórmula. Vamos a ver a la fórmula. Tienen que hacer el esfuerzo, chango, y leer los apuntes. Porque estamos ya, es distinta a las clases magistrales. Bueno, viene el dimensionamiento. A ver. Acá viene, bueno, tenemos esta fórmula. Cuando si despejamos F de esta fórmula, vamos a tener esto es lo que nosotros queremos determinar, el F, que es el coeficiente de fricción. Si ustedes determinan eso y sacan las pérdidas, el F, ¿de qué va a depender? El F depende del número de Reynolds, de acuerdo a la velocidad, y una rugosidad, y el K sobre D. Todo esto, lo que yo le he hablado, todo esto se vuelca, toda esta teoría se vuelca en un diagrama que es el diagrama universal de Moody, pero que por razones de simplicidad y por razones que nosotros podemos, ya les voy a explicar por qué nosotros usamos mucho más el diagrama de Rose, universal de Rose. Entonces, toda clase de fluido que ustedes tengan, lo pueden calcular la pérdida que se produce con el diagrama. Si tienen petróleo o gasoil, lo pueden calcular también cuánto es la pérdida que tienen de un punto a otro. No necesariamente agua, sirve para todo. Entonces los investigadores han determinado que el número es igual al reino a K sobre D. Y la fórmula y la fórmula de pérdida universal bueno, no está. La forma universal es la pérdida, el H, es igual. ¿Tienen para anotar? Es el F
por la longitud sobre el diámetro por la energía cinética. Entonces, esa es la fórmula final. Y depende solamente, esa pérdida depende del número de Reynolds, como yo le he dicho, y de la rugosidad. Entonces, después de todo esto, este tema, viene el dimensionado de cañería. Entonces, ahí el ingeniero Franco y el ingeniero Cazón le van a enseñar, le van a hacer algunos para que utilicen el ábaco, del ábaco de Rose, con los distintos casos del directo, casos indirectos y todo. Se van a volver duchos en cálculo de cañería, changos. Después viene el dimensionado de cañería que van a encontrar en los distintos manuales de hidráulica. Resulta que tenemos las fórmulas prácticas, la moderna y las particulares. Las prácticas son gente que se ha puesto antes, en el siglo pasado, anterior al siglo XIX, no pasado, para en el siglo XIX, y han visto cuál era la pérdida que había. Entonces, cuando ustedes vean que es una fórmula de, por ejemplo, y acá usted tiene para ser dimensionado distintas fórmulas, que son las fórmulas prácticas, que son las de, por ejemplo, uno que es clave es Darcy. Pero esa fórmula solamente me la aplican cuando el tema refleja lo que se ensayó. O sea, no me la vayan a aplicar en cualquier cosa. ¿Qué me sirve para testear todas estas fórmulas prácticas, las modernas y todo? Y me sirve para testear cuál es la que más se acerca a la realidad, que es la fórmula de Rose. Después, las fórmulas particulares, ¿no es cierto? Las fórmulas modernas, ha venido el análisis dimensional y también la similitud, y han sacado las fórmulas modernas. Y las fórmulas particulares, por ejemplo, son solamente para materiales muy definidos, por ejemplo, el fibrocemento, antes hacían los de abeto cemento, los tanques y las cañerías, hasta que han descubierto que el abeto era cancerígeno. Entonces han dejado de hacer los tanques, pero es porque los vendedores quieren vender, entonces hacen su fórmula para que sean rápidas, para que ustedes la apliquen. Entonces, pero la fórmula que vale es la fórmula de el diagrama de Rose. El diagrama de Rose, ¿no es cierto? Ahí se metió todo para el cálculo de cañería. A ver. ¿Más arriba? Acá, miren. Este es el diagrama de... Este es el diagrama de Rose. Entonces tienen distintos casos que yo les he dado en los apuntes para calcular el F. Ahí está. Como ustedes verán, acá tenemos la parte cuando el régimen es laminar. Y esta parte es laminar,
Después tenemos la zona de transición y sale, y acá tenemos una línea. Esa línea se está dividiendo en las cañerías, porque una misma cañería se puede comportar, una misma cañería depende de la velocidad y la cantidad de agua como rugosa o como lisa. Como yo le he explicado, cuando la subcapa laminar tapa los picos. Entonces, cuando se tapan los picos, ya depende de la rugosidad del K sobre D. Es esta recta. A cambio, cuando ya tiene, cuando la pérdida depende de la viscosidad y también de la rugosidad, tienen esta parte de abajo que se empieza a considerar como una cañería de tipo lisa. Entonces tiene los distintos casos. Tenemos casos, de acuerdo a los datos que yo tengo para dimensionar los diámetros, acá están los ejemplos. Acá están. Entonces tienen los distintos casos. Por ejemplo, acá tenemos todo lo que se llama como los datos. Y acá tenemos para determinar EF para sacar la pérdida de carga, que es igual a H igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Entonces, cuando yo aplico esa fórmula, saco yo las pérdidas. Después tengo algunos casos en el cual tengo que calcular el diámetro, ¿no es cierto? El diámetro. Entonces, tengo algunas repeticiones y algunas cuestiones que hacer. Después, otro caso, me pasó mucho, ¿no? Directo. Y los otros casos. Ajá. Entonces, tenemos los casos. ¿Cuáles eran? Los casos del diámetro, del caudal y de las pérdidas. ¿Cómo se calcula? Bueno, ya saben calcular que cañería, chango. Espero que no me hagan quedar mal con los ingenieros, con los otros, ¿no? ¿Se sabrá? Sí, profe, hay que leer un poco más la teoría. Sí, igual que Bonifacio, no me hagan quedar mal, ¿no? Si no, después el ingeniero Franco y el ingeniero Caso dicen, ¿qué les he enseñado a estos changos? Que no me sabe nada. Bueno, entonces, a lo largo de una cañería, yo tengo, entonces, cuando ustedes vayan a los manuales de hidráulica, no me vayan, muchachos, tienen que ver para qué sirve, si son, de qué es la fórmula, y, o sea, no son aplicables en todos los casos. Pero, por supuesto, ahora con la máquina, con la computadora, sale bastante rápido el cálculo por el ábaco de Moody. Si usted lo pone en el ábaco de Moody, le pone alguna variante, le sale más rápido. A cambio, en mi época, bueno, se aplicaba mucho las fórmulas. Bueno, pero ¿qué pasa? Todo hemos puesto como para calcular la cañería cuando el diámetro, cuando es circular. Ahora, ¿qué pasa cuando
no lo tengo circular. ¿Cuál es el caso que hay que no sea circular, que es rectangular? Y los casos de cuando usted va en la ruta y ve las alcantarillas, cuando pasan, trabajan a presión y son rectangulares, entonces hay todo un desarrollo que cuando no son rectangulares, que se parte del equilibrio hidrodinámico siempre. Entonces, ya se me ha ido, che. Ya aplico muy fuerte yo, che, ¿qué pasa? Ah, abajo, mejor. Se me iba mucho. Entonces, qué importante sacar la pérdida que se me produce cuando no sea circular. Entonces, vamos a tener que en vez de poner el diámetro, ponemos el radio hidráulico. Y el radio hidráulico, ¿no es cierto? Vamos a poner el radio hidráulico que existe. El radio hidráulico vendría a ser la sección sobre el perímetro mojado, ¿no es cierto? Bueno, no lo voy a explicar ahora, porque del radio hidráulico vamos a hablar mucho cuando veamos el tema de canales, esta flechita, ¿no? Entonces, el diámetro lo hace cuando no sea así, no sea circular, es 4 veces el radio hidráulico. Ahora, hay otro tipo de pérdida. Esta. Bueno, hasta ahora, entonces, cuando yo tengo una cañería, ¿qué tengo? ¿Quién es que me sigue? ¿Quipe? ¿No está Quipe? Mamaní. Este siempre me falta, Mamaní, ¿no? ¿Quién? ¿Bedia? Sí, estoy, profe. Bueno, ¿quién es? Mamaní. Mamarín. Bueno, entonces, hemos sacado, ¿qué son estas pérdidas que hemos estado viendo ahora? ¿Dónde se producen? Mamaní. A lo largo de una cañería. ¿Sí? Sí, profe. Por frotamiento. Entonces, el frotamiento, si yo pongo una cañería y hago circular agua, y cuando yo la toco, puedo sentir calor, y es pérdida de energía que se va al vacío. Esa energía calorífica se me va, y esa es pérdida de energía también, por fricción. Entonces, hemos estado estudiando la fricción que se me producía cuando el número de reinos era bajo, régimen laminar, turbulento, cuando teníamos los dos regímenes, teníamos pérdida por fricciones, por viscosidad y por rugosidad, y después solamente por rugosidad total. Entonces, ¿qué pasa? Una partícula que me pega cuando la rugosidad es muy alta, y imaginé, se da vuelta. Entonces, es energía que al dar vuelta, es energía al vicio, que se me pierde. Eso es lo que me produce la rugosidad. Pero hay otro tipo, bueno, entonces eso se llama la pérdida por fricción a lo largo de una cañería. ¿Quién más me sigue? ¿Mamaní? ¿Quién más? ¿García está? No está acá, decía. Flores. Tampoco está. Sí, profe. Así está Flores. A ver, entonces,
cuando que hemos visto una pérdida que es a lo largo que se va produciendo, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Por qué se producían las pérdidas? Por la fricción entre las partículas. Exactamente, por las fricciones que existía cuando una capa va a una velocidad distinta de la otra. Entonces, en el plano intermedio siempre hay un esfuerzo de corte, un tau. Bien. Pero aparte de las pérdidas esas que se producen a lo largo, hay pérdidas que se me producen por las singularidades de la cañería, cuando hay un estrechamiento, cuando hay un codo, cualquier cosa que yo le ponga una válvula, cualquier cosa, y eso se denomina pérdida de energía locales. Siempre se me produce una pérdida. ¿Cómo se me produce esa pérdida? Fíjense, miren, en este caso, a ver, este era. Cuando se me produce o cuando tengo un codo, esta, ¿no? Tengo una válvula, pero había uno, a ver, que era el estrechamiento, que era cuando era brusco. O, no está. Bueno, cuando se produce, no está. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el cambio del codo, viene la velocidad por acá y acá dobla el agua y acá se me forma, entonces se me produce un estrechamiento. ¿Por qué? Porque acá se me produce una burbuja de aire en toda esta parte. Quiere decir que la sección me disminuye, por lo tanto hay una pérdida de energía por el cambio de dirección en el codo. Y lo que me está pasando acá, a ver, cuando es a 90 grados el codo, entonces va a ser mayor. Cuando mayor sea el cambio de dirección, mayor va a ser la pérdida de energía que yo tengo. También hay pérdida de energía en la reja, y entonces tenemos un montón de pérdidas que a esas se llaman pérdidas locales. Cuando tenés un estrechamiento brusco, cuando tenés un cambio porque aumenta o disminuye la velocidad, o sea, ahí hay pérdida de energía. Entonces, hay un método también, cuando yo tengo, por ejemplo, una red de agua, tengo muchos codos para entrar a las casas, tengo válvulas y todo, entonces se utiliza el método de la longitud equivalente. ¿Qué significa? Traducir esas pérdidas, todas las que existen, las pérdidas locales, como si fueran producidas, porque a mayor longitud, mayor pérdida. Entonces se llama el método de la longitud equivalente. Yo en la teoría le he puesto, ustedes lo van a encontrar a esto, estos gráficos, y esto de las pérdidas locales van a encontrarlo en los manuales de hidráulica, en todo están cuánto vale el K para sacar las pérdidas de energía locales.
Entonces van a poder calcular así las pérdidas locales y van a poder sacar las pérdidas locales que hay en los distintos casos. Bueno, eso en lo que se refiere, o sea que tenemos pérdidas por fricción y pérdidas que se producen cuando hay singularidades, un codo. ¿Quién me sigue? A ver. ¿Ramos? A ver, ¿Ramos está? No está. Zambrano. Núñez. Barbosa. La cantidad de chavos que se ve. ¿Ah? Humana. A ver, 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 a ver. A ver, lo voy a nombrar. ¿Quién está? A ver. Mejor. Media. ¿Qué más? Adrián. Cruz. Sí, profe. Entonces, pues, yo tengo pérdidas producidas ¿por qué? Por la longitud el trayecto y otras pérdidas que había que son lo que acabamos de decir. Por estrechamiento Por o por singularidad. ampliación de la sección. Muy bien. Ella que Por no me... restringida báscula. Cruz Ana. Sí. Muy bien, así es. Y es por las pérdidas y esas son locales. Entonces, tenemos, y esas, los coeficientes lo van a sacar de la experiencia y lo van a sacar de los manuales de hidráulica. Ahí dice cuánto vale cada cosa. Y cuando yo tengo muchas pérdidas locales, porque tengo una red muy grande, ¿cuál es el método que utilizamos? Cruz de la longitud equivalente. O sea, todo lo traducía que sea longitud para sacar las pérdidas. No me acuerdo el nombre, perdón. Longitud equivalente. Que es decir, para calcularla todo por fricción. Bueno, después tenemos un gráfico, ¿no es cierto? Porque siempre le van a pedir cuál es el diámetro de la cañería, una empresa que tiene que comprar. Entonces vamos a tener las curvas de que esto hacen los contadores, o la curva de costo, a mayor diámetro, mayor costo, y a menor diámetro, ¿no es cierto? A menor diámetro vamos a tener mayor pérdida, mayor costo. Entonces tenemos las curvas de costo, la 1 y la 2. De la 1 y la 2, la suma me da la curva de costo total y me da un punto de inflexión. Ahí, en ese punto de inflexión, es el diámetro correspondiente, es el mejor, el más óptimo. Y lo saca en función de lo que vale la cañería, en función de lo que yo pierdo, cuánto gasto en kilovatios, por cuando yo tengo diámetro más chico, mayor costo de funcionamiento. Y el otro, cuando voy a comprar, a medida que sea más grande el diámetro, mayor cantidad de material, mayor costo. Entonces, de las dos curvas saca la curva de costo. ¿Cuál es el diámetro óptimo? Es el diámetro que lo saca, que ustedes lo tienen acá tienen las distintas fórmulas, y
y lo tienen acá, que es el diámetro del D igual a B por K por Q. Entonces, es la fórmula de Bresser, donde K es el coeficiente que ustedes van sacando de la curva de costo. Bueno, todo este capítulo de flujo turbulento lo vamos a repetir la clase que viene, más o menos, vamos a hacerles las preguntas para ver cómo andan ustedes en la comprensión. Bueno, ahora vamos a hacerle una lista de lo que lo vamos a evaluar la semana que viene en cinemática y en hidrodinámica. Vamos a... ¿Hemos quedado en quién? Hemos quedado en... Yo la tengo acá. Sobre Héctor. Frías. Galarza. Coseta. García. También. Gareca. Profe, disculpe, no sé si seré yo nomás, pero lo escucho con interferencia. ¿Cómo era tu nombre? Barrios, profe. Lo había nombrado Barrio, ¿no? Claro. Ahora, yo para usted le hago unas preguntas a Barrio, lo había nombrado. Sí, ahora. Ahora no. No tengo nada, Barrio, con vos. No, sí, pero pasa que le decía porque lo escucho con mucha interferencia. No sé si lo Él me escucha mal esta clase. Bueno, léete bien los apuntes, Barrio. Y después me pregunta cualquier cosa de la clase que viene. Ok, profe. Garnica. Gabriela. ¿Hay más? Presente. Cristian. ¿Quién más? Guardia. Jonathan. Gutiérrez César. A lo que lo vaya nombrando, muchachos, ya después a todo lo que lo vaya nombrando, acuérdense que le voy a hacer una evaluación de cinemática e hidrodinámica la semana que viene. Gutiérrez, César. Guzmán. Manuel. Humana. Que no me ha venido hoy. Sergio. Sí, profe. ¿Se ha venido?
No. Más. ¿También? Ah, Jorge. Facundo. Jorge, ¿está? No está. Profe, están escribiendo por el chat. ¿Me escribe Jorge? Sí, por el chat del Meet. Che, Jorge, ¿vos sabés cómo viene tu apellido? Vos sos árabe, ¿no es cierto? Descendiente de árabe. ¿Sí? Vos sabés de que cuando han venido los emigrantes, no se llamaba. Entonces, como tenía un apellido jorobado para el castellano, le han puesto Jorge. Y ahí ha nacido el Jorge. El nombre era Jorge. Entonces le han puesto todo Jorge. Y ahí han venido todos los Jorge. Cuando venían los emigrantes, los árabes. Es un apellido muy argentino. O sea, nació acá. Capaz que no era, el original no era Jorge, por supuesto. Era el nombre. Y ahí donde salen todos los Jorge. Bueno, el otro, ¿qué más? Lamas. Lambresca. Como que Pablo. Después, Leal. No es tan leal, ¿no? Leal, Iván. ¿Ah? Ri, li, ve, li. El nombre, Luciana. Luciano. Y después ya empiezan los López. López, Santiago. Bueno, ahí nomás lo dejamos. Bueno, estos muchachos, hasta López Santiago, que lo he ido nombrando, vamos a tomarle, hacerle una evaluación temática de cinemática e hidrodinámica la clase que viene, el martes que viene. Cuando terminemos la clase vamos a repasar un poco el flujo turbulento. Ya, hasta luego, chicos. Profe, ¿qué tema Sí. dijo que entraban? Cinemática e hidrodinámica. Bueno, Le voy haciendo la evaluación así continua. A ver, me tienen que... Hasta luego, profe. Chao, chao, chao. Hasta luego. Luego, profe. Chao.